Hechos 9, versículo 1 al 20, quizás sin el relato de la conversión más extraordinaria en 2000 años. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, así eran conocidos los cristianos, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró a la casa, y después de poner las manos sobre él dijo: hermano Saulo, ya le llamó hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Como yo dije al principio, el texto que acabamos de leer cuenta la historia de la conversión más extraordinaria en 2000 años, en los últimos 2 milenios. Y obviamente nos estamos refiriendo a la conversión de Saulo de Tarso, posteriormente conocido para nosotros como Pablo, pero ese fue el nombre con que el Señor le interceptó. El fundador del Seminario Teológico de Westminster, Gresham Machen, escribió acerca de la conversión de Pablo lo siguiente: para el año 35 de nuestra era, el movimiento cristiano parecía más bien como una secta del judaísmo. 30 años después se convirtió en una religión mundial. Su establecimiento como religión mundial puede ser atribuido al trabajo de un solo hombre, el apóstol Pablo. Yo creo que sin lugar a dudas, como dijimos recientemente en un mensaje anterior, Dios ha cambiado el mundo un hombre a la vez. La conversión de Pablo produjo cambios monumentales en la historia del cristianismo, que todavía 2000 años después se siguen sintiendo de manera extraordinaria. Lo mismo podemos decir de la conversión de Agustín en el siglo V. Agustín es considerado como el teólogo quizás más influyente de toda la historia de la iglesia, porque todos los grandes teólogos ortodoxos han sido grandemente impactados, influenciados por Agustín. Y lo mismo pudiéramos decir de Martín Lutero hace 500 años, cómo Dios cambió la dirección que la historia
llevaba a partir de un solo hombre. Pablo pasó de perseguidor de los cristianos a perseguido por el Señor. El Señor le cayó atrás. Agustín pasó de ser un hombre promiscuo a ser un teólogo de la palabra. Y Martín Lutero pasó de ser un hombre atormentado por su pecado a ser libertado por su gracia. Definitivamente que esas son, en mi opinión, creo que probablemente en la opinión de muchos otros, las tres más grandes conversiones de los últimos 2000 años, pero entre ellas hay una que tiene un sitial por excelencia, que es la conversión del apóstol Pablo. Ahora, yo sé lo que pudiera estar en la mente de algunos, ya sea aquí o que nos esté viendo por el internet, pero pastor, esos cambios a los que usted se refiere los hizo realmente Dios, y yo no voy a debatir eso. Obviamente eso fue como ocurrió. Yo no estoy hablando de quién logró los cambios, estoy hablando de cómo Dios logró los cambios, y sin lugar a dudas lo hizo a través de estos hombres, y en particular del apóstol Pablo, la figura más usada por Dios en 20 siglos de historia que la iglesia cristiana tiene. Sin el apóstol Pablo nosotros no tuviéramos quizás la mayor parte del Nuevo Testamento, porque incluso aún el libro de los Hechos, que es bastante extenso, tiene mucho que ver con su figura y lo que Dios hizo a través de él. Lo que voy a hacer en esta mañana es hacer algo que ya hicimos en un par de mensajes atrás, es tomar los tres nombres protagonistas de la historia y verlos, ver qué conocemos acerca de ellos y ver cómo Dios los usa a uno y al otro. Y no hay duda de que aquí hay tres personajes. Está Saulo, está Jesús, el principal, y está Ananías. Vamos a comenzar con Saulo, porque eso es como el texto comienza. Versículo 1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que le pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. La primera vez que nosotros escuchamos de este joven Saulo fue en relación al martirio de Esteban. En el capítulo 7 se nos narra cómo Esteban fue muerto a pedradas. Pero se nos dice que aquellos que fueron testigos del martirio de Esteban vinieron donde alguien de nombre Saulo, se dice que es del joven Saulo, de manera que estimamos que para esa época Saulo no podía tener más de 30 años, probablemente menos, y que ellos pusieron sus lienzos a sus pies, y eso nos da una idea del liderazgo que Saulo ya estaba llevando a cabo. Pero posteriormente, cuando el capítulo 8 abre, se nos dice que Saulo estuvo en completo acuerdo con lo que acababa de ocurrir. Y ahora al abrir el capítulo 9 se nos dice que Saulo continuaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, que en ese momento eran conocidos como el Camino. Eso es un nombre que se repite varias veces en el libro de los Hechos. Todavía no se le conocía como cristianos. La primera vez que fueron llamados cristianos fue en la iglesia de Antioquía, y eso aparece unos 7 u 8 capítulos más adelante. Saulo amenazaba a los cristianos, pero no solamente amenazaba a los cristianos, dice que respiraba muerte. En otras palabras, Saulo procuraba apresar a estos hombres, llevarlos a Jerusalén, que fueran juzgados, e incluso, como él mismo testifica posteriormente delante del rey Agripa, procurar su muerte. Ese era Saulo, ese era el hombre este es el hombre que está detrás de la historia. Este hombre se había enfurecido tanto en contra del movimiento cristiano que él de manera personal había buscado permiso para llevar la persecución mucho más allá de Jerusalén. Damasco estaba como a 200 kilómetros de Jerusalén. Estaba de hecho ya fuera de la jurisdicción del Sanedrín, pero Pablo no estaba contento con erradicar a los cristianos de Jerusalén. Él quería erradicarlo de todo el área alrededor, de manera que él fue donde el Sanedrín, consiguió cartas de aprobación y ahora emprende el camino hacia Damasco, porque hasta allí él iba a perseguir a estos hombres y mujeres. Lo increíble de la historia redentora, y a mí me sigue llamando la atención, a pesar de que lo he visto, lo he enseñado, lo he predicado, pero otra vez al revisar esto, a mí me sigue llamando poderosamente la atención que los hijos de Dios han sido continuamente perseguidos desde el principio
y cruelmente eliminados. Algunos decapitados, otros crucificados, otros quemados en la hoguera, otros cortados en dos, aserrados en dos, como parece ser el caso de Isaías, de quien nos habla el libro de Hebreos, aunque no lo identifica, pero la tradición sí parece afirmar eso. Otros fueron tirados a las fieras a veces para ser devorados con motivo de diversión de los que observaban. Esta gente que ha muerto de esa manera no han sido los hombres crueles, homicidas del mundo. No, los hijos de Dios. Y da la impresión como si los mejores de Dios pasaran o tuvieran la peor suerte, comenzando con Cristo en la cruz. Esa es como con la impresión que uno se queda cuando revisa la historia redentora. Y uno pensaría que ahora de aquel lado de la cruz, de la resurrección, y Cristo estando de nuestro lado, como que aquellos que le seguimos debiéramos ser los triunfantes, los que prosperamos, como hablan los del Evangelio de la prosperidad, pero no es de esa manera, es todo lo opuesto. Yo comentaba con alguien antes de irme a Cuba, que le escribía y le decía, ¿sabes? Aquello que hemos sometido la voluntad a nuestro Dios, frecuentemente terminamos como perdedores de este lado de la gloria. Aquello que hemos sometido la voluntad a nuestro Dios, como que luce que terminamos como perdedores de este lado de la gloria. Y si hay algo que nos ayuda a entender, pero ¿por qué es eso? Es algo que tú has oído más de una vez, que quizás has leído, pero como que nosotros no nos detenemos a meditarlo. Hermanos, nosotros estamos habitando en territorio enemigo. Esta no es nuestra patria, esta no es nuestro suelo. Y en este territorio enemigo tiene un príncipe del aire que sabe cómo instigar al hombre para hacer la guerra contra aquellos que son hijos de Dios. Y lo increíble es que con frecuencia aquellos que han perseguido a los cristianos, a los hijos de Dios, han estado muchas veces convencidos de que sirven al mismo Dios. El Sanedrín, los fariseos, los escribas, cuando llevaron a Jesús al juicio y lo crucificaron, lo hicieron convencidos de que estaban sirviendo no a un dios pagano, no a Molec, el dios de aquella época que tanta gente adoraba, el dios de los cananeos. No, a Jehová. Ellos creían que estaban sirviendo a Jehová. Y eso no solamente pasó con Cristo, eso pasó con la iglesia de Roma cuando formó la Inquisición y torturó a tanta gente y eliminó a tantos individuos durante la época de la Reforma. Ellos estaban convencidos de que estaban eliminando a gente que era hijo de Dios, sirviéndole a Dios. Esto no fue diferente del apóstol Pablo, eso no ha sido diferente en muchos de estos casos. Saulo era un hombre extremadamente religioso, sumamente religioso. Mira cómo Saulo se describe a sí mismo cuando le escribe a los filipenses, haciendo memoria de lo que él era antes de su conversión. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley irreprensible. Fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de traer a colación en este currículum que él pone en evidencia en esta carta? Bueno, yo comencé bien, a mí me circuncidaron el octavo día. No venga alguien a decirme que yo soy medio ilegítimo porque pasó un año y después fue que me circuncidaron. No, al octavo día. Además de eso, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy un hebreo de hebreos. En otras palabras, le puede dar para atrás a mi genealogía, ahí no hay mezcla por ningún sitio. Yo soy hebreo, hijo de hebreo, hijo de hebreo, hijo de hebreo, hasta que tú llegues a Benjamín, el hijo de Jacob, fariseo. En otras palabras, yo formo parte de la cúpula religiosa, o formaba parte de la cúpula religiosa del pueblo. Celoso con las cosas de la ley. ¿Tú quieres saber cuán celoso yo era?
yo perseguía a la iglesia de Cristo, de la cual ahora, cuando le escribo a los filipenses, yo formo parte. En cuanto a la ley irreprensible, en otras palabras, yo era quisquilloso en el cumplimiento de la ley. Si tú buscabas la ley, nadie podía encontrarme falta. Si hubiese sido posible ser salvo por la ley, Saulo hubiese sido tal persona. De hecho, Martín Lutero llegó a decir la misma cosa. Si hubo alguien que hubiese podido ser salvo por las obras, yo hubiese sido esa persona. Y Saulo da su testimonio en 2 otras ocasiones fuera de este capítulo 9 del libro de los Hechos, porque ahora es Lucas que está relatando la conversión, pero luego Pablo tiene que ir delante de reyes, tal cual el Señor le anunció el día que lo llamó. Y en el capítulo 26, él da el testimonio de quién él era delante del rey Agripa. Ya lo había dado en el capítulo 22, pero no voy a entrar ahí hoy. Escucha lo que él le dice al rey Agripa, hablando de él mismo. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles, mira cómo él dice, yo encerré, o sea que él era la persona responsable. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Él está hablando en plural, no fue una sola gente, no fue Esteban solamente. Cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en toda la sinagoga, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido en gran manera contra ellos, subraya esa palabra, porque este es Pablo hablando, yo enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Ese es Damasco, ese es Pablo. Enfurecido perseguía a los cristianos, procuraba encarcelarlos, daba su voto en contra de ellos para que lo mataran. Pero Saulo no está haciendo esto porque él sirve a un Dios pagano. Saulo está haciendo esto en su entendimiento porque él está sirviendo a Jehová, el Dios creador, en quien él tenía depositada su confianza. Pero él tenía depositada su confianza más que en Jehová, en las obras que él podía hacer para poder cumplir con la justicia de Jehová y ser encontrado irreprensible y por tanto salvo. Cuando Pablo despierta a la atrocidad que él había hecho y que había llegado a creer, él dice cuando escribe a los Romanos en 7:11 que el pecado que estaba en él lo mató, porque lo engañó. Pablo dice, el pecado me engañó y me mató. ¿Cómo es que el pecado me engañó y me mató? Perdón. ¿Cómo es que el pecado me engañó y me mató? Bueno, porque el pecado me llevó a creer que yo podía cumplir con la ley, y al cumplir con la ley ser salvo de la maldición de la ley. Que yo podía hacer eso. Y por eso yo terminé muerto espiritualmente por mi pecado, por medio de la ley. Lo que nosotros vemos en Pablo es la expresión extrema de lo que es la rebelión de cada ser humano. El ser humano de forma natural nace con una rebelión en su corazón, y esa rebelión tiene grados. Y lo que tú ves en Pablo es la expresión extrema de dicha rebelión. Se cuenta que Stalin, el famoso dictador ruso, justo antes de morir, estaba ya divariando, y en un momento dado cuenta su hija, él se levantó en la cama, miró hacia el cielo, negó a Dios todo el tiempo, hizo este gesto y cayó para atrás. ¿A quién le levantó el puño si no existía? Esa rebelión extrema es una rebelión que existe en tu corazón y en el mío, hasta el punto que Dios dice a través de Pablo en Romanos 5:10 que la mente del hombre que no conoce a Dios, que no ha entregado su vida a Dios, es enemiga de Dios. Dios dice, mira,
como hemos dicho, todas las cosas tienen dos lecturas. Si tú quieres saber cómo luce el hombre que no cree en mí, de abajo luce simplemente como un incrédulo. Desde arriba yo quiero decirte cómo luce. Él es enemigo mío. Lo extraordinario de esta historia es que la enemistad contra Dios, cuando tú entregas tu vida al Señor, termina. La rebelión de tu corazón y del mío no termina. Va siendo conquistada poco a poco en la medida en que la imagen de Cristo se va formando. Pero la tendencia a la rebelión continúa y la razón es básicamente una. El hombre quiere ser autónomo, quiere su independencia al precio que sea. A él no le gusta rendir cuentas, aun si hay que rendirle cuenta a Dios. Si Dios dijera, ok, cada cual puede creer o no creer en mí, pero yo no le voy a hacer rendir cuenta a nadie, hubiera más creyentes en él. La mayoría de la gente no quiere creer en Dios porque sabe que tiene que rendir cuentas a ese Dios. Y el hombre desea construir su camino todo el tiempo. Esa es la razón por la que Frank Sinatra compuso su famosa canción A Mi Manera, que siempre decimos, ¿verdad?, que es el himno del infierno. Lo hice a mi manera. Los mandamientos de Dios, dice Dios, no son gravosos. Sin embargo, a nosotros nos parecen gravosos con frecuencia. Y nos parecen gravosos solamente por una razón. Porque mi corazón frecuentemente quiere ir en contra de la bendición del mandamiento. Y entonces se le resulta gravoso. La inclinación natural del corazón humano es la rebelión. Vamos a decirlo al revés ahora. La rebelión es la inclinación natural del corazón humano. Es la tendencia del corazón humano a desechar los caminos de Dios. Porque de alguna manera entiende que el camino que Dios ha dispuesto no puede ser el mejor camino. Es que no puede ser, pastores. O sea, esto usted piensa que es el mejor camino. Esto es lo mejor que Dios podía diseñar. Bueno, yo no lo he pensado así, no, pero lo ha sentido. Y de ahí la tendencia entonces del hombre a dejar el camino real por vereda. Eso quiso Satanás que Cristo hiciera en el desierto, que él dejara el camino real, el camino que Dios Padre había construido para que él lo trillara, y que se fuera por una vereda y que simplemente lo adorara ese día, y ese día iba a tener todos los reinos del mundo. Bueno, Saulo es un hombre como ese, endurecido, convencido de que el camino que él seguía era el camino real, no a la vereda, el camino real. Endurecido por su propia religión, perseguidor de los cristianos a causa justamente de su endurecimiento. Y Pablo es quien de repente deja de ser perseguidor y él pasa a ser perseguido por Jesús. Perseguido por Jesús, el hombre que está matando a los discípulos de Jesús. Piensa por un momento cómo es la misericordia de Dios. ¿Cómo es que Dios mira a Saulo desde los cielos, que tiene un corazón duro, que persigue a los cristianos, que lo lleva a las cortes, que va a la sinagoga, que va a Damasco, que va a ciudades extranjeras, que los acusa, que da su voto en contra de ellos, y le extiende su misericordia? Hay una sola razón por la que eso ocurre de esa manera. De la misma manera que hay una sola razón por la que Pablo, tú y yo y el resto de los seres humanos nos desviamos del camino. Déjame repetir la razón humana para luego hablar de la razón divina. La inclinación natural del corazón humano es la rebelión, esa es la razón. Y la inclinación natural del corazón de Dios es la misericordia. Esa es la razón, no hay otra. Nosotros disfrutamos hacer lo que nos place. Dios disfruta perdonar al pecador. Su corazón se rebosa cuando Él logra perdonar y hacer que un hombre que iba camino a la destrucción o una mujer se devuelva y encuentre salvación en Él. Mientras
Mientras el corazón endurecido de Pablo salió a perseguir a los cristianos, el corazón misericordioso de Dios salió a perseguir a Pablo. Aquí hay una doble persecución. Tú persigues a mis hijos con tu corazón pecaminoso y yo persigo al perseguidor de mis hijos con mi corazón misericordioso. ¿Quién tú piensas que ganó? Y sucedió, versículo 3, que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver y no comió nada. Esta es la introducción a nuestro próximo personaje y el más importante, Jesús. La rebelión de Saulo era grande, el amor de Jesús fue mayor. Así dice la canción en inglés, aunque en la traducción se pierde cuando habla de precioso nombre. What a beautiful name. My sin was great, his love was greater. Mi pecado fue grande, su amor fue mayor. Y eso es lo que tú estás viendo en la vida de Pablo. Y por eso esta mañana yo tuiteaba y decía: nosotros hemos pecado grandemente y gravemente, pero Jesús nos ha amado infinitamente e incondicionalmente. Vamos a decir eso otra vez: nosotros hemos pecado gravemente y severamente, pero Jesús nos ha amado infinitamente e incondicionalmente. Jesús interceptó a Pablo en el camino de la rebelión, cuando él no quería saber ni de Dios, ni de Jesús, ni de sus hijos. Y en el relato que le hace a Agripa en Hechos 26, él dice que era al mediodía. Eso nos da una idea, de manera que el sol estaba resplandeciente, la luz que le salió al camino era más fuerte que la luz del sol. Y él dice que oyó lo que oyó en hebreo, no en ningún otro idioma, no en arameo, que era el lenguaje del pueblo, en el lenguaje religioso del pueblo hebreo. Lo oyó en hebreo. Él dice que vio una luz como que le rodeaba. Yo no sé exactamente cómo lucía, pero yo me imagino que para donde quiera que él vio había luz. Es como si Dios le estuviera diciendo: de esta no te me escapas. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. No creo que Pablo tenía idea de que al perseguir a los seguidores de Jesús, perseguía personalmente a Jesús. Eso a nosotros nos da una idea y es una enseñanza de cuánta es la identificación de Jesús con su iglesia y con cada redimido por su sangre. Que perseguir a un redimido es perseguirlo a él. Nosotros estamos permanentemente o eternamente unidos a Cristo, de tal manera que Jesús no tiene por qué preguntarle a Saulo por qué persigue a sus discípulos. No, tú me persigues, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo agrega en el relato que le hace a Agripa en Hechos 9:26 que la voz le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso es una expresión que se usaba en la antigüedad para hablar de algo como esto. Los bueyes, a veces los caballos, los burros o asnos eran, ¿verdad?, llevados delante con una especie de fuete, le llamamos nosotros un látigo. Pero había otro instrumento que era puntiagudo, con el cual a veces se punchaban a ellos para hacerlo ir más rápido, o si querían detenerse en algún lugar o a comer. Y entonces cuando esa, llámale, punta era muy aguda y le dolía, pues el buey como que pateaba, pero muchas veces al patear lo que hacía era que se daba con la misma punta otra vez y ahora le dolía más. Y esa era una expresión para decir: te es inútil luchar contra Dios, en este caso. Dura cosa es, Saulo, querer seguir guerreando
contra mí y me persigues. Yo creo que aquí hay otra enseñanza práctica, es que nosotros podamos entender que cuando nosotros hablamos de la iglesia de Cristo, como a veces hablamos de la iglesia de Cristo, que yo tenga extremo cuidado en lo que digo y lo que no digo, porque es una afrenta personal a la persona de Cristo. Por eso es que Jesús habla, o Jesús a través de Pablo, cuando instruye a Timoteo, tan severamente en contra de la división de la iglesia, porque es algo personal contra su persona. Yo creo que tú y yo necesitamos seguir adquiriendo una mejor idea, una idea mucho más sublime de lo que la iglesia representa para Dios. Por eso es que la iglesia de Corinto pudo haber sido una iglesia carnal, pudo haber sido una iglesia en pecado, abusó de los dones, pero cuando Pablo les habla, se refiere a los santos en Corinto y les dice que le ama continuamente. En un momento dado, mientras ellos le rechazaban, le decían: por favor, ábrame el corazón, hágame espacio en su corazón. Pablo sabía que esta iglesia era una iglesia que Jesús había comprado. Y Jesús intercepta a Pablo en el momento en que Pablo está tratando de detener el avance de la iglesia hacia el norte. Es interesante porque Dios está haciendo algo, como vimos la vez anterior en Samaria. Y entonces ahora Dios saca a Felipe de Samaria y se lo lleva hacia el sur, en el momento en que Pablo está tratando de detener el avance de la iglesia hacia el norte. Pablo quiso detener el avance de la iglesia cristiana, pero Jesús lo detuvo a él. Dice: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. 2000 años de historia muestran que nuestro Dios es indetenible. El hombre se deleita en rebelarse contra Dios porque la rebelión es su inclinación natural. Dios se deleita en salvar a rebeldes porque la misericordia es su inclinación natural. Como fruto de ese encuentro con esa luz más brillante que la luz del sol, Pablo queda ciego por 3 días. Y hay algo que tú puedes ver cuando Dios le cae atrás a un hombre. Lo puedes ver en la historia de la Biblia, lo puedes ver en la historia de la iglesia. Que si Dios tiene que tumbarte al suelo para salvarte, Él te va a tumbar. Si Dios tiene que dejarte ciego temporalmente para librarte de tu propia destrucción, Él te va a dejar ciego. Si Dios tiene que quebrantarte hasta el punto cuando tú entiendes que ya no puedes seguir más, para librarte justamente del camino a la destrucción hacia donde tú ibas, Él lo va a hacer. Ciertamente esto es algo que se me ocurrió y lo quise poner en estas palabras. La misericordia de Dios es severa, pero es severamente amorosa. La misericordia de Dios es severa, pero es severamente amorosa. Es una misericordia que tumba a un Pablo al suelo para rescatarlo de su perdición. Es una misericordia que es capaz de dejar ciego a aquellos que no quieren saber de Él. Es una misericordia que es capaz de dejar a los hombres débiles con la intención de hacerlos volver en sí. Es una misericordia con una fuerza de atracción invencible. ¿Tú no quieres esta misericordia? Saulo perseguía a los cristianos, Jesús perseguía a Saulo. Saulo perseguía a los cristianos para darle muerte, Jesús perseguía a Saulo para darle vida. ¿Puede ver el contraste? Saulo para dar muerte, Jesús para dar vida. La misericordia de Dios es inagotable. No sé si recuerdan esta historia, la conté hace un tiempo atrás, pero muchos probablemente no la escucharon, otros la olvidaron. Yo casi la olvidé, por eso se la cuento. Robert Ingersoll fue un abogado veterano de la guerra civil en Estados Unidos, ateo, contra de la Biblia. Estaba dando una charla en contra de la Biblia y en contra de Jesús. Y en su arrogancia típica del corazón humano, él saca su reloj y lo muestra y dice: voy a darle a Dios 5 minutos para que muestre que Él existe. Y yo voy a demostrar en esos 5 minutos que Él no existe. Los 5 minutos pasaron y Dios no hizo nada. Y entonces Él dice: ve, yo acabo de demostrar que Dios no existe.
una persona, un caballero que estaba presente durante la reunión. Cuando va saliendo se encuentra con una señora y le dice: Ingersoll probó algo esta noche. Y la señora respondió: sí, claro, él probó algo. Él probó que Dios no recibe órdenes de ateos. Ese es nuestro Dios. Packer, J.I. Packer, el teólogo todavía con nosotros en sus 90 años, oyó de la historia y él comentó lo siguiente. Dice: ese caballero pensó que podía agotar la paciencia y la misericordia de Dios en 5 minutos. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Infinita. Que cuando nosotros lo probamos y lo probamos y lo probamos, cuando hemos hecho todo para que Él nos deje a un lado y nos deseche, Él decide extenderte la misericordia. Porque es la paciencia y la misericordia de Dios que te lleva al arrepentimiento. Romanos 2. ¿Escuchaste? Es la paciencia y la misericordia de Dios que te lleva al arrepentimiento. Tú y yo nos vamos al infierno si queremos y encontramos la justicia, pero la que te lleva al arrepentimiento es su paciencia y su misericordia. Ananías es el tercer personaje. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que reciba la vista. Hasta ahora nosotros hemos visto que la inclinación natural del corazón humano es la rebelión, la inclinación natural del corazón de Dios es la misericordia, y ahora yo quiero decirte que la providencia es la forma natural de Dios obrar. Recuerda que la providencia, cuando hablamos de la providencia, es la orquestación de parte de Dios de todos los eventos de la historia del hombre para que coincidan en la realización de los propósitos de Cristo. Entonces esto es lo que Cristo está haciendo vía su providencia. Él intercepta a Pablo camino a Damasco. Aquí está Damasco, aquí está Pablo. Intercepta a Pablo, habla con Pablo, trata con Pablo. Le dice: vete a Damasco. Pero en Damasco él tiene un discípulo que se llama Ananías. Y como Dios orquesta providencialmente todo lo que Él está organizando para que los propósitos de Él se cumplan en Cristo Jesús, Él no solamente está tratando con Pablo, Él está tratando con Ananías. Y va y se le aparece a Ananías. Y le habla a Ananías. Esto es lo único que sabemos de Ananías. No habíamos oído de Ananías anterior a este pasaje y jamás lo va a volver a escuchar. Y en la historia redentora hay muchos hombres y mujeres cuyos nombres desconocemos, que en el reino de los cielos conoceremos sus galardones, que trabajaron detrás del telón, que trabajaron detrás del escenario. Y cuando Dios levante el telón en el reino de los cielos, quizás muchos de los que estábamos delante no tendremos la estatura de algunos de ellos que estuvieron detrás. Y Dios obró providencialmente en Saulo, obró providencialmente en Ananías. Y eso fue exactamente lo que Él hizo con Moisés. Moisés es llamado por Dios y Dios le dice: vete a Egipto, voy a rescatar esa tierra. El lamento, el clamor de ellos ha llegado hasta mí. Moisés comienza a regatear con Dios. Le dice: Dios, tú sabes que yo no soy muy elocuente en palabras. Y Dios le dice: mira, oye una cosa, vete allá. ¿No está allá tu hermano?
Aarón estaba ya en Egipto. Y cuando él te vea, él se va a alegrar. Es más, él viene de camino a encontrarse contigo. Dios obró y le habló a Moisés. Y providencialmente estaba hablándole a Aarón. Y le dice a Moisés, vete a Egipto. Y le dice a Aarón, y tú vete al desierto para que se encuentren. Wow. Moisés tenía 40 años en el desierto. 40 años sin ver a su hermano. Y Dios providencialmente estaba logrando su unión con un propósito. Porque la providencia es la forma natural de Dios obrar sus propósitos. Ananías recibe esta voz de parte de Dios. Él tiene dudas, obviamente, tiene razones para tener dudas. ¿Y si este Pablo es un infiltrado? ¿Y si este Pablo que quiere infiltrarse, entrar en la iglesia es otro Judas? Él tiene dudas, él tiene temor. Lo que yo he oído de Pablo es que él es un hombre duro, cruel, perseguidor de la iglesia. Señor, ¿tú estás seguro que es a donde Él que tú me estás enviando? He oído de muchos acerca de este hombre, versículo 13, cuánto mal ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Quizás Ananías no estaba tanto cuestionando a Dios como dudoso si realmente él estaba entendiendo bien lo que se le estaba diciendo. Y él está como vacilando y Dios responde a la vacilación de Ananías. Le dice, ve porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Wow. Ananías, yo sé, ese reporte que tú me das, sí es verdad, es así, pero yo acabo de interceptarlo cuando él venía para Damasco, quizá a prenderte a ti mismo, quizá con cartas, buscándote a ti, y ahora él es otra cosa. Ve, porque él me es un instrumento escogido. La selección soberana de sus instrumentos siempre ha sido la manera natural de Dios llevar a cabo la evangelización del mundo. La elección soberana de sus instrumentos siempre ha sido la manera natural de Dios obrar en la evangelización del mundo. Saulo sería de aquí en adelante el instrumento número 1 para comenzar a extender lo que parecía en el año 35 como una secta del judaísmo y convertirlo en una religión mundial 30 años después. Este hombre va a llevar mi evangelio delante de reyes, delante de gentiles y de los hijos de Israel. Saulo no llenó una aplicación para este trabajo. Saulo tampoco dijo, yo me ofrezco como voluntario. No, Saulo, yo te he elegido y te he dado el trabajo que tú vas a realizar, porque esa es mi forma natural de yo obrar de manera soberana. Y junto con el llamado fabuloso de llevar el evangelio a príncipes, reyes y gentiles, uno esperaría como que Dios lo transportara por el aire de un lugar a otro, porque aquí viene, tú sabes, el hijo del rey, tiene que ser un príncipe. No, Saulo, escucha, yo te voy a mostrar también cuánto va a padecer por mi nombre. O sea que tengo que trabajar para ti, también tengo que sufrir para ti. Sí, Saulo. ¿Cómo es posible que Dios llame a un hombre a trabajar para él y junto con el llamado le diga, mira, aquí está tu responsabilidad, proclamar el evangelio, y aquí está tu privilegio, sufrir por mí? A nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Filipenses 1:9. Eso siempre ha sido así. Fue así en la vida de José, fue así en la vida de Moisés, fue así en la vida de Daniel, fue así en la vida de Isaías, fue así en la vida de Jeremías, fue así en la vida del Señor, fue así en la vida de Pablo. Todo lo que hemos sido llamados a trabajar por Él en áreas del evangelio, tenemos que recordar que estamos ocupando territorio enemigo y como consecuencia seremos perseguidos de una y otra manera. Cuando tú y yo sufrimos por su causa y sufrimos bien, nuestro sufrimiento se convierte en el amplificador
más poderoso de la verdad del Evangelio y de la gracia de Dios. El ladrón en la cruz tiene a Cristo a un lado y el otro ladrón del otro lado, Cristo en el medio. Y este ladrón está oyendo al otro cómo está muriendo, maldiciendo, y está viendo y oyendo a Cristo cómo está muriendo, perdonando. Y él reprende al otro y le dice: nosotros estamos aquí porque no merecemos esto, pero esto es un hombre justo que nada malo ha hecho y terminó creyendo y siendo salvo. Él terminó siendo convencido por la manera como Cristo sufrió en la cruz. El centurión al pie de la cruz al final terminó diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que viste? Yo vi a un hombre clavado en dolor, perdonando a quienes le clavaron. Este era el Hijo de Dios. La inclinación natural de Dios, el corazón de Dios, es tener misericordia aún contra los peores que han comprometido su nombre o pisoteado su nombre. ¿Verdad? El llamado que Dios nos ha hecho no es simplemente a sufrir, es a sufrir bien, a sufrir gloriosamente, a sufrir poderosamente, gloriosamente, con propósito, perdón, a sufrir poniendo de manifiesto el poder de la gracia que es capaz de sostener a un hombre clavado en una cruz, bendiciendo a los clavadores, si pudiéramos llamarle. Se cuenta de una historia, quizás es simplemente una historia, pero de este hombre que ha seguido a Dios fielmente. Y un día viene un amigo y le dice que no creía en el Señor, se sienta en una silla frente a él y le dice: yo no puedo creer que tú sigas a este Dios. Mira dónde te tiene, mira lo que estás sufriendo, tu salud no está bien, tus finanzas tampoco. Mira la precariedad de tu vida, mira las dificultades y vicisitudes por las que tú estás atravesando. ¿Por qué no te olvidas de ese Dios? Ese Dios no existe. Y el amigo le dice: mira, de vez en cuando Satanás viene y se sienta en esa misma silla donde tú estás sentado. Y me dice las mismas cosas. Y yo lo tomo por la mano y lo llevo a la cruz. Y le enseño su corona de espinas. Y le enseño sus clavos. Y le enseño su herida en el costado. Y entonces le pregunto: ¿y tú me vas a decir que Él no me ama? Te puedes ir de regreso al infierno. Nuestro Dios no solamente elige soberanamente sus instrumentos, sino que Él elige soberanamente los sufrimientos a través de los cuales yo debo atravesar. Nuestro Dios no solamente elige sus instrumentos, sino también los sufrimientos por los cuales yo debo atravesar. Hermanos, cuando estamos en medio de esas circunstancias, Dios no nos da explicaciones. Para eso tú vas a un seminario o a una universidad en la educación secular, sino que tú has venido al corazón de Dios y Él te dice: confía en mí, en mis propósitos, en mi gracia, en mi providencia, en mi sabiduría, en mi poder y en mi amor.
¿Por qué me cuestionas cuando he dado a mi hijo por ti? Cuando eras mi enemigo, cuando no querías saber de mí, cuando hablabas mal de otros que ya eran mis hijos, y me cuestionas. Ananías fue instruido para que fuera a la calle llamada derecha, entrara a una casa de un hombre llamado Judas y se iba a encontrar ahí con Saulo. Y Saulo estaba orando, dice el texto. Ananías fue y entró en la casa después de poner las manos sobre él. Le dijo: hermano Saulo. Ananías pasó de la vacilación a la confirmación. Este es mi hermano. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Wow. No solamente recobre la vista física que has perdido, Saulo, para que recobre la vista espiritual que no tenía, la ceguera que tú tenías, que te llevaba a perseguir a los hombres. En este fin de semana o en este tiempo, en estos 3 días, tú la vas a perder también, de manera que vas a ver físicamente y vas a ver espiritualmente, porque serás lleno del Espíritu. Y al instante cayeron unas escamas de los ojos, no sabemos qué fueron, pero algo que le sirvió de símbolo a Ananías de que había algo que estaba impidiendo su vista, y él recobró la vista y se levantó y fue bautizado. El texto no dice quién lo bautizó, yo asumo que Ananías. ¿Te imaginas el privilegio de haber bautizado a Saulo? Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en la sinagoga diciendo: Él es el Hijo de Dios. Recobró la vista, fue lleno del Espíritu, comió, cobró fuerza, fue bautizado, fue lleno del Espíritu. En un solo día Saulo pasa de ser rebelde a predicador, de ser un hombre que odiaba a los que seguían a Cristo, para pasar a ser a un hombre odiado por otros. Pasó de ser un hombre perdido a un hombre salvo, de un hombre resentido contra Dios a un hombre con sentimientos por Dios, de un hombre que cazaba a hombres a un hombre cazado por Dios. Dios lo cazó como si fuera una presa. Este es el final de esta historia, el comienzo de la vida de Pablo, el apóstol. De manera que al cierre yo quiero recordarte 4 o 5 cosas que ya dijimos, y ese es mi cierre, para que te la lleves como reflexión y puedas comenzar a aplicarla a tu vida, a tu corazón, en la medida que tú rumias esto y piensas de qué forma esto se aplica a mí. Número 1, la rebelión es la inclinación natural de tu corazón y del mío, del corazón humano. Número 2, la misericordia es la inclinación natural del corazón de Dios. Número 3, la providencia es la forma natural de Dios obrar. Número 4, la elección soberana de sus instrumentos siempre ha sido la manera natural de Dios llevar a cabo la evangelización del mundo. Número 5, Dios no solamente elige de manera soberana sus instrumentos, sino que Él elige también de forma soberana los sufrimientos a través de los cuales tenemos que ir. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.